Una de las cosas que han llamado nuestra atención recientemente respecto de las cosas que están sucediendo en el mundo es observar ciertos videos de personas orando desde los balcones de su casa o incluso desde la misma calle por la situación que se encuentra viviendo el mundo entero. Este hecho es más sorprendente si tenemos en cuenta que varios mandatarios de diversos países han hecho este mismo llamado a sus pueblos de volverse a Dios en oración, súplica y ruego. Creo que en este momento son más que válidas las palabras del Dr. Martyn Lloyd-Jones al decir al respecto que en momentos de tensión y adversidad, los hombres y las mujeres instintivamente comienzan a orar. Están conscientes de que su suerte y la suerte de sus seres queridos están en manos de poderes más fuertes que ellos. Sienten que no pueden controlar los eventos y las circunstancias como creen poder hacerlo en tiempos normales, de modo que se vuelven a Dios. La mayoría de las personas piensan en Dios y se acuerdan de las posibilidades de la oración cuando están desesperadamente necesitados, a pesar de que en otros momentos sus mentes rara vez se tornen en esa dirección. Lo que nos está diciendo el Dr. Lloyd-Jones es precisamente lo que estamos viendo en este momento. Millones de personas siendo convocados a orar por el cese de esta situación, particularmente en los países donde la situación se ha tornado incontrolable. Este tipo de cosas entonces deben llevarnos a meditar respecto de la oración. Porque si bien es cierto que existen evidencias bíblicas de que Dios escuchó la oración de pueblos, incluso paganos, cuando se humillaron delante de Él para clamar por sus vidas, también hay evidencia bíblica de gente clamando a Dios en medio de dificultades sin obtener la respuesta que deseaban que Él les diera. Jeremías, escribiendo sus lamentaciones después de la caída de Jerusalén a mano de los babilonios, dice: «Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración». Palabras que son consecuencia de lo que Dios mismo le había dicho a su profeta antes de que todo esto aconteciese en el libro que lleva su mismo nombre, al decir: «Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré». Esto nos hace pensar entonces que la oración no es simplemente hablar con Dios, como comúnmente se nos ha dicho. La oración tampoco debe ser vista como una especie de cheque celestial en blanco en el que yo puedo colocar el monto que desee y Dios estará obligado a dármelo porque he orado. Debemos saber que el Dios de la Biblia es un Dios santo, que aborrece el pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Así que como cristianos debemos ir más allá del concepto secular que cree que la oración es una especie de botón de emergencia que se oprime en momentos de crisis como última opción para hacernos salir de estas dificultades. Es entonces más que evidente por testimonio bíblico mismo que Dios no oirá todas las oraciones de los hombres en el sentido de responder a ellas tal y como los hombres se lo han pedido. Así que podemos hablar de múltiples cosas que hacen que Dios no escuche nuestras oraciones. Pero quiero que hablemos por un momento de la causa principal del rechazo por parte de Dios a nuestras oraciones, es decir, el pecado. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 59 de su libro: «He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Este texto nos dice múltiples cosas, pero prioritariamente dos. En primer lugar, Dios aborrece inmensamente el pecado. Y en segundo lugar, como consecuencia de lo primero, entonces debemos decir que el pecado hará que Dios no escucha la oración.
Habiendo dicho lo anterior, quiero que consideremos el texto que se encuentra en Salmo capítulo 32, los versículos 1 al 6. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Para exponer nuestro texto, procederemos a dividirlo en tres partes. En primer lugar, el pecado cometido. En segundo lugar, el pecado confesado. Y en tercer lugar, el pecado perdonado. Consideremos entonces nuestra primera parte, el pecado cometido. A pesar de que no se nos dice específicamente el tipo de pecado cometido por el salmista, lo primero que debemos considerar de nuestro texto es que al hablar de pecado oculto, pecado confesado y pecado perdonado, David, quien es el escritor de este salmo, se coloca en la condición de pecador. Es decir, él reconoce que ha pecado contra su Señor, contra Dios. Por supuesto, este reconocimiento del pecado por parte de un hombre piadoso es muy diferente del reconocimiento que puedan tener de su condición de pecado los impíos. He tenido la oportunidad de acercarme a ciertas personas incrédulas para predicarles el Evangelio. Y al mostrarles lo que la Biblia dice de ellos como pecadores, al mostrarles su situación, la respuesta de algunos de ellos es que todos somos pecadores. Ahora, este no es el reconocimiento de la condición pecaminosa que encontramos en nuestro texto por parte del salmista, sino que este es el estado natural en el que viven estas personas. Ellos saben que son pecadores, pero de ninguna manera estarán dispuestos a hacer absolutamente nada para cambiar aquella situación. Ellos aman su pecado. Y para no sentirse mal ante el señalamiento bíblico, argumentan que todos en este mundo somos pecadores. El apóstol Pablo, hablando de este tipo de personas en su carta a los Romanos, el capítulo 1, versículo 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Quiero reiterar entonces que este tipo de reconocimiento de condición pecaminosa por parte de los impíos no proviene de Dios, porque les deja en la misma condición en la que ellos se encuentran en ese momento. El pecador sabe que es pecador. De hecho, sabe que ello traerá como consecuencia el juicio de Dios sobre su vida. Pero aún así sigue haciendo las mismas cosas y complaciéndose con quienes, al igual que ellos, practican las mismas. Un verdadero reconocimiento de pecado dado por Dios moverá a la persona a la confesión y al arrepentimiento, y esta es la disposición que nosotros vemos en nuestro texto. Es la disposición del salmista. Un reconocimiento piadoso del pecado llevará en sí mismo un dolor de haber ofendido a Dios. Pablo, hablando a los Corintios en su segunda carta, les dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esta es precisamente la disposición que vemos en David al escribir este salmo. Un dolor dinámico, es decir, que lo mueve a la confesión y al arrepentimiento. Ahora, no solo vemos el pecado cometido por David, pero también vemos algunos otros aspectos a los que quiero llamar su atención de nuestro texto. En primer lugar, debemos decir que el pecado trae la infelicidad como consecuencia. Notemos una vez más el primer versículo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad. Esta palabra, es decir, bienaventurado, entre otras cosas significa dichoso o feliz. Así que el salmista relaciona la felicidad con estar libre de pecado. El pecado no hace verdaderamente felices a los hombres. El pecado es análogo a ciertos tipos de drogas utilizadas por los hombres que producen un estado momentáneo de euforia o satisfacción, pero al mismo tiempo estará destruyendo el organismo de él hasta que finalmente aquello que le produce placer terminará matándolo. Así mismo es el pecado. Solo que la gente no alcanza a contemplar, a dimensionar sus consecuencias eternas. La verdadera felicidad, sin embargo, tiene nombre propio. Es nuestro Dios. Fue el mismo David el que dijo de Dios que en su presencia había no un momento de felicidad o de satisfacción. Él dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. En segundo lugar, vemos que el pecado avergüenza. El salmista dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Uno solo calla aquello que le ocasiona vergüenza. Aquellas cosas de las que no queremos que nadie se entere. Por supuesto, también tenemos pecadores a los que no les importa su pecado, no les avergüenza su pecado, sino que por el contrario les enorgullece. Pablo, hablando de este tipo de hombres impíos, dice que la gloria de ellos es su vergüenza. Así que debemos reconocer un aspecto positivo en el hecho mismo de que este hombre, el salmista, no se esté mofando de su pecado, sino que sienta que es algo vergonzoso, al mismo tiempo que es doloroso. De hecho, el salmista expresa esto con su frase, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. De igual manera, en el verso 4 se dice que su verdor se convirtió en sequedad de verano. Palabras que ciertamente expresan que este hombre estaba realmente deshecho por su condición de pecado. Mi pregunta para nosotros entonces es, ¿produce en nosotros este mismo cuadro el pecado? Sentimos la vergüenza, desesperación y dolor cuando fallamos a nuestro Dios. Ahora, algo que me llama particularmente la atención de la situación del salmista es que este tipo de incomodidad con su pecado no había surgido prioritariamente de él, sino que era resultado de la misma mano de Dios sobre la vida de David. El verso dice que el gemir de David y la sequedad en la que se encontraba su alma era porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Una expresión que también ha sido traducida, tu mano pesaba sobre mí. Lo que David está diciendo es que Dios no lo había abandonado en su pecado. Dios, cual Padre amoroso que reprende a sus hijos, no para destruirlos, sino para corregirlos, había puesto su mano correctora sobre David. De hecho, en el mismo Salmo, el versículo 8, el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. He aquí la respuesta de Dios al pecado de los suyos. Lo peor que le puede llegar a pasar a un hombre es que no sea detenido por Dios en su pecado, ya que nadie por sí mismo parará en su proceder pecaminoso. En otras palabras, David está hablando de la mano del Señor puesta sobre su vida como una expresión misma de la disciplina de Dios para los suyos, para su pueblo. Esto es algo que no pueden experimentar aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, Pablo nos dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si el hombre no es detenido por Dios en su pecado, irá de mal en peor. Pablo también habla de aquellos que han sido entregados por Dios en sus propias concupiscencias. Es decir, han sido abandonados en su propia pecaminosidad, en su propia maldad. Esto es lo peor que le pudiera llegar a pasar a un hombre.
De tal manera que debemos ver la mano de Dios puesta sobre un hombre para corrección de su pecado como un acto de amor mismo, amor paternal. Hebreos 12:5 en adelante nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Lo que está diciendo el escritor bíblico inspirado por el Espíritu Santo es que la disciplina bíblica es un don concedido por Dios no a todos, sino a sus hijos, con la finalidad de que éstos confiesen sus pecados, se arrepientan. Esto entonces nos lleva, a su vez, a nuestro segundo encabezado, el pecado confesado. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros cuando hemos pecado? ¿Callar quizás nuestro pecado? ¿Quizás hacer como si nada hubiese acontecido? No. Debemos ir a nuestro Señor confesando nuestras culpas. Una tendencia pecaminosa y para nada piadosa es la de postergar la confesión y el arrepentimiento del pecado cometido. En múltiples ocasiones, el enemigo de nuestras almas, Satanás, y nuestra propia pecaminosidad nos harán creer que si hemos fallado otra vez al Señor, de ninguna manera deberíamos ir a Él. Eres un hipócrita, que vas a estar orando otra vez por lo mismo. Este tipo de pensamientos impuros nos instan a permanecer estáticos, estancados en nuestro pecado. Pero es precisamente cuando hemos fallado que más necesitamos ir a Cristo. En el mismo acto, no acostumbrarnos a nuestro pecado, no encubrir nuestro pecado. Por supuesto, no estoy diciendo que el que peca y reza empata. Debe existir una genuina disposición a mortificar el pecado que hay en nosotros mismos, pero aún así debemos entender que nuestra obediencia a Dios siempre será imperfecta y es por eso que debemos ir una y otra vez a Cristo, una y otra vez, para que por la fe solo en Él recordemos que se nos ha concedido la justicia perfecta de Cristo. Lo que de ninguna manera puede pasar con un verdadero cristiano, con un verdadero hijo de Dios, es que se acostumbre a su pecado diciendo que en este momento se encuentra mal. No, un verdadero cristiano no puede permanecer en ese estado. El pecado ya no es natural en él como lo es en los impíos. Este hombre sabe que el pecado corroe su alma, su paz, su tranquilidad. Este hombre estará angustiado como lo está un hombre en el desierto al que se le ha acabado el agua y que de ninguna manera hallará tranquilidad hasta que sea saciado de aquel que es la fuente de agua viva. El texto dice: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Hay cosas por las que generalmente no nos gusta hablar de confesión de pecados. En primer lugar, porque nos parece que es un ritual católico, ya que la confesión es una práctica que se ha popularizado en la iglesia tradicional. Podemos llegar a pensar entonces que la confesión de pecados es algo propio de ellos. Sin embargo, debemos observar que la confesión de pecados es algo bíblico realmente. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por supuesto, hemos de decir también que la confesión de pecados debe hacerse a aquel contra quien yo he pecado, es decir, a Dios mismo. El texto dice: confesaré mis transgresiones al Señor. Solo en el caso de faltas personales contra un hermano mío, a quien haya ofendido o contra quien yo haya pecado, en ese caso también debería expresarle a esa persona mi falta
y mi disposición de no volver a ofenderle. La Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. De igual manera, dice el Señor en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esa es la primera razón, entonces, por la que no nos suele gustar hablar de confesión. La segunda razón es porque la confesión suele avergonzarnos. Ya hemos dicho esto mismo en el punto anterior al hablar de que una consecuencia directa propia del pecado es que éste avergüenza. Sin embargo, debemos decir que el hecho mismo de confesar nuestros pecados es motivo de vergüenza. Es por eso que no nos gusta hacerlo. Incluso, aunque lo hagamos en privado, suele ser bastante incómodo para nosotros. Es más fácil utilizar frases ambiguas como Señor, si he pecado en este día contra ti, perdóname. Existe una tendencia pecaminosa en nosotros que es señalar con ímpetu el pecado en otros, pero con nuestro propio pecado solemos ser condescendientes. Pero la Biblia nos insta a no encubrir nuestro pecado, sino a confesarlo. Sí, Señor, he pecado contra ti, he hecho tal o cual cosa, he guardado rencor en mi corazón, he hablado mal de mi hermano, he pecado contra ti. Así que por más que nos parezca que es algo propio del catolicismo y algo que nos avergüence profundamente, aún así debemos hacerlo. Debemos confesar a Dios nuestro pecado. ¿Qué va a pasar cuando en lugar de encubrir nuestro pecado lo confesemos al Señor con un genuino arrepentimiento? Nuestro bendito Señor nos dice que perdonará nuestro pecado. Esto nos lleva entonces a nuestro tercer y último encabezado, que es el pecado perdonado. El texto concluye diciendo, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El versículo 6 reafirma el hecho de que este hombre no era un hombre impío convencional. Este era un hombre piadoso. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¡Qué hermosa conclusión! Nuestro Dios es un Dios perdonador y su mano correctora se pondrá sobre nosotros para que en la inundación de muchas aguas éstas no lleguen a nosotros y nos destruyan. Esto no significa de ninguna manera que Dios dará por inocente al culpable, ni que el pecado cometido deje de traer consigo nefastas consecuencias. Pero lo que sí significa es que de haber un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, Dios perdonará el pecado, que de no hacerlo terminaría destruyendo al hombre tal como una inundación destruye todo a su paso. Esto, por supuesto, dibuja una sonrisa de alegría en el rostro del salmista, que sabe que su pecado ha sido perdonado. Esta es la razón por la cual el salmista inicia su salmo diciendo: bienaventurado, feliz, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, feliz, el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No quiero concluir mi mensaje sin antes decir que este mismo texto es usado por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo 4, donde se nos habla de la justificación por la fe, diciendo: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
Quiero que noten que el apóstol Pablo dice que David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Por supuesto, si no es por obras, es por fe. Y la única justicia que es imputada al hombre por la fe es la justicia de Cristo el Señor, quien siendo Dios mismo se hizo hombre, y estando en esa condición vivió una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. Él fue el único que fue capaz de hacerlo. Ninguno del resto de los seres humanos estamos ni remotamente cerca de poder cumplir lo que Cristo el Señor hizo. Es por eso que es únicamente por la fe en Él y no por las obras que Dios nos atribuye su justicia. Es solo por la fe que nos apropiamos de esta bendita bienaventuranza. Es solo por la fe en Él que nuestros pecados son perdonados. Y es esa misma fe la que nos llevará a confesar en arrepentimiento nuestros pecados, teniendo la férrea disposición de no pecar más contra nuestro Señor. Y te pregunto, ¿tienes ese tipo de fe? ¿Has confiado solo en Cristo y su obra para obtener el perdón de tus pecados y la vida eterna? Si no lo has hecho, entonces ven a Él, porque todo aquel que a Él viene no se le echará, sino que será acepto por Él. Y tú, mi hermano, medita en el hecho de que a pesar de que hay mucha gente orando en este tiempo de dificultad, su oración no va más allá de ser librados de una amenaza temporal. Cuando pase todo esto, muchos olvidarán aquellas oraciones y regresarán a vivir sus vidas tal cual han vivido antes. Pero tú y yo debemos saber que nuestras oraciones van más allá. Ellas son el clamor de un hijo a su padre que le implora diciendo, hazme como tú eres. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Señor, gracias porque nuestras oraciones como hijos, Señor, son oídas por ti. Tú eres nuestro Padre amoroso, Señor. Señor, sabemos que el pecado hace división entre tú y los hombres. Sabemos que el pecado, Señor, rompe la comunión, Señor. Pero sabemos, Señor, y hemos confiado, Señor, en tu Evangelio. Jesucristo el Señor ha venido y nos ha hecho libres por medio de su muerte en la cruz del Calvario, y ahora por la fe en Él, su justicia es puesta en nuestra cuenta, Señor, para que ahora, Señor, podamos ser aceptos, para que ahora cuando oremos, Señor, nuestras oraciones sean aceptadas delante de ti. Ayúdanos, Señor, entonces, a orar, Señor, como debemos orar, con un espíritu humilde, Señor, confesando nuestros pecados, Señor, no guardándolos, Señor, no pasándolos por alto. Tú eres un Dios santo. Ayúdanos a tener temor de ti, Señor. Ayúdanos a confesar nuestros pecados delante de ti cuando te hemos ofendido. Ayúdanos a ir siempre, Señor, delante de ti en arrepentimiento y fe, porque sabemos que tú perdonarás a aquel que vaya con esa disposición delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.